Vamos a hablar de este operativo, de esta detención y del caso Golpe de Estado 1 con Marco Valdivieso, abogado constitucionalista, académico, ex magistrado decano del Tribunal Constitucional y ex asesor de la Asamblea Constituyente de Bolivia. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, un saludo a su distinguida teleaudiencia. Muchas gracias, profesor. Estamos conectados con toda Latinoamérica a través de DNews. Para nosotros es muy importante escuchar distintas voces que nos expliquen qué es lo que está pasando en Bolivia y ante la posibilidad de que esta sea efectivamente una persecución política, como quienes defienden a Camacho han querido señalar, conocer de parte de un experto constitucionalista si esto se ha pegado o no a la norma o si hay algo más que pudiera estar saliéndose de lo que se espera en una detención habitual. Partiendo por eso, ¿la detención de Camacho, a su juicio, estuvo dentro de los márgenes de lo que la policía efectivamente realiza en estos procesos? Bueno, Lucía, el tema es bastante claro para los hombres de derecho, la gente que conoce el debido proceso adjetivo y sustantivo, tiene claro que no ha sido una detención legal, no se han observado todos los requisitos, todas las formalidades. Por ejemplo, les puedo referir que en Bolivia se emiten resoluciones, cada tribunal departamental, como en las regiones en Chile, por ejemplo, se emiten en el departamento de Santa Cruz, de Chuquisaca, de La Paz, decisiones de los tribunales departamentales para dejar sin efecto, para suspender la ejecución de mandamientos de aprehensión y de apremio, ¿no? Es decir, existe una vacación por fin de año donde hay un receso en el sistema de justicia y a partir de ese receso, por norma, la ley orgánica judicial establece que no se pueden ejecutar los mandamientos de aprehensión y de apremio, ¿no? Entonces no era legal, no era constitucional ejecutar un mandamiento de aprehensión en este receso o vacación judicial. Perfecto. Claro que sí, claro que sí. Ahora, también la jurisprudencia, Lucía, el Tribunal Constitucional desde el año 2000 ya ha emitido decisiones, existe una línea jurisprudencial, varias más de 2 decenas de sentencias que ratifican que no pueden ejecutarse los mandamientos de aprehensión precisamente en este receso judicial. Perfecto, estoy revisando, lo conversábamos ayer también con la periodista Vitia Subieta desde Bolivia, una orden emanada, una circular emanada desde el Tribunal del Departamento de Justicia de La Paz, en el que precisamente habla de este receso, pero señala en un momento que es un receso excepto los de condena y los declarados rebeldes, y ahí teníamos la duda si hay algún contexto en el que el gobernador Luis Fernando Camacho pueda considerarse rebelde, dado que hablaban de una orden que había sido emitida en octubre que no se había concretado. Bueno, no, él fue convocado para declarar, ¿no? Tiene una denuncia, caso de Golpe 1, realizado por una exdiputada del Movimiento al Socialismo, el partido en función de gobierno, y él tenía que presentarse a declarar ante una comisión de fiscales. Inicialmente los fiscales, Lucía, fueron al departamento, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a tomar la declaración a Camacho. Pero se supone que hubo algún tipo de amenazas, un hecho que nunca se investigó, y los fiscales no le tomaron la declaración y retornaron a la ciudad de La Paz. ¿Qué fue lo que pasó? Tenía que reprogramarse, es decir, fijar nueva fecha para la declaración. Pero lamentablemente lo que no se ha conocido es la nueva fecha para que él pueda prestar su declaración informativa, ¿no? No existían entonces las circunstancias para que se le considere rebelde, no era el momento, vale decir, la época para realizar ese tipo de aprehensión y además la proporcionalidad, ¿no? Él fue prácticamente abordado en su vehículo con gente armada, con armas como lacrimógenas, escopetas
que esto no se le hace ni al peor delincuente, ¿no? Lamentablemente no hubo proporcionalidad en la forma de la detención y lo digo como abogado, un jurista que no tiene ningún tipo de interés ni por favorecer a Camacho ni desfavorecer al gobierno, nada, sino que desde una perspectiva académica jurídica Claro. No se han dado las circunstancias para una detención legal. Y en ese contexto es que nos estamos comunicando con usted, precisamente con su calidad de académico constitucionalista, para revisar los hechos y ver si efectivamente hay cierta intencionalidad, distinta intencionalidad en la detención de Camacho, que pudiera entonces darle pie a las acusaciones de persecución política que hay en contra de este líder opositor por parte del gobierno de Luis Arce, o presiones que se podrían haber recibido del expresidente Evo Morales. También conversábamos ayer con la periodista Vieta Subieta respecto de lo que se comenta, discute, se analiza en los medios en Bolivia. Partimos entonces con una detención que usted considera que no se apega al debido proceso. ¿Las causas de la detención son justificables? Bueno, aquí también, Lucía, existe una vulneración ya al debido proceso sustantivo, la razonabilidad, la objetividad y la equidad, que son también elementos componentes de este debido proceso sustantivo, tampoco se han cumplido. Este es un juicio, y lo vamos a decir claramente, político. Es una persecución a un rival político del partido en función de gobierno. Es un juicio que se da por terrorismo. Es una figura, es un tipo penal muy difuso, muy ambiguo, que puede ser utilizado precisamente para perseguir a los rivales políticos, para amedrentar a esta gente que puede oponerse a las políticas de gobierno. Y lo que está claro, Lucía, es que en Bolivia no existe la garantía de justicia, ¿no? Claramente, hay que decirlo. El órgano judicial, el sistema de justicia, no responde a estos principios jurídicos de objetividad, de razonabilidad, de imparcialidad. El sistema de justicia está en este momento corrompido, influido negativamente, cooptado por el poder político. Hoy en día los jueces bolivianos no son independientes, la gran mayoría. La fiscalía ya no es un órgano que defiende la legalidad y los intereses del Estado como lo manda la Constitución, sino que se ha convertido en un brazo operador del poder político que hace y deshace, lamentablemente, y sigue instrucciones de un poder político. Entonces, lo que ha pasado ayer en la audiencia de medidas cautelares ha sido una decisión, Lucía, claramente una decisión política, no ha sido una decisión jurídica. Claro, porque una cosa es, por una parte, continuar un juicio político, o sea, continuar un juicio en realidad, que tiene además tintes políticos porque se ha perseguido lo que se relaciona con el golpe de Estado y la crisis política del año 2019. En ese contexto está presa, recordemos, la expresidenta interina también, Yanina Áñez. Y en ese contexto hay dos cosas que a mí me gustaría profundizar en relación a lo que usted señala. Primero, si efectivamente en el marco de este juicio, incluso y por las razones que se le está acusando a Camacho, está en etapa de ser detenido. O sea, si en el contexto de una investigación hay pruebas suficientes como para detenerlo, más allá de que en este momento se supone que había un receso, eso acostumbra en las distintas regiones y departamentos de Bolivia, y entonces no habían condiciones estructurales para detenerlo, sino que según las acusaciones que se están haciendo contra Camacho, que son todavía en materia de investigación, entiendo, y esa era la pregunta que le quería hacer, no hay sentencia, no hay todavía juicio, efectivamente entonces está en el contexto de poder ser detenido o no. En este caso está con detención como medida cautelar. La segunda son las razones. Y ahí quisiera detenerme también porque era parte de las dudas que teníamos ayer y también forma parte de lo que está señalado acá. La acusación de terrorismo, en distintas partes del mundo, la jurisdicción, la jurisprudencia también, ¿no es cierto?, las normas jurídicas y constitucionales establecen distintas razones para la calificación de un crimen como terrorista. En Chile, de hecho, muchas veces no se utiliza
porque las causas y las pruebas que hay que dar para demostrar que es terrorismo y que no es otro crimen son tantas que finalmente no se termina nunca pudiendo establecer esa causal, y las personas que han sido acusadas por ese delito terminan siendo liberadas cuando podrían haber quedado encarceladas por otros delitos, como puede ser la destrucción en el marco de la violencia que se da muchas veces en zonas como en la Araucanía. En Bolivia, al parecer, es todo lo contrario. Entonces, esa es la primera pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo se configura el delito de terrorismo? Y en el caso de Camacho, ¿cuáles podrían ser o qué dicen las acusaciones respecto de su vínculo con acciones terroristas? Bien, en la primera parte, sí, la etapa de la medida cautelar o el control jurisdiccional que se ejerce sobre esta situación de la investigación hacia Luis Fernando Camacho, que es gobernador de un departamento, ¿no? Sí, es una etapa procesal donde se puede asumir las medidas cautelares, ¿no? Y una de las medidas pues extremas es la detención preventiva. La regla es que sea la última ratio, como dicen los penalistas, claro, que sea si es la que última de las medidas. Exactamente, claro, la última posibilidad cuando es un delincuente consumado que va a escapar, que va a obstruir el proceso, que hay peligro de fuga, se dice, ¿no? Que va a obstruir la averiguación de la verdad. En ese caso sí se tomaría esta medida extrema, ¿no? Fernando Camacho es una persona que vive en la ciudad de Santa Cruz, tiene domicilio, familia, trabajo como gobernador. Entonces, desde mi perspectiva jurídica, Lucía, tampoco se cumplían las condiciones o los requisitos para esta medida, como tú lo has repetido, extrema, ¿no? La última forma de lograr que esta persona se presente y esté pues defendiéndose del proceso de la denuncia que tiene encima. Pero de todos modos, reitero, la decisión ha sido política, no ha sido jurídica, y el juez seguramente ya tenía una instrucción para promover este tipo de medida extrema y ordenar su detención preventiva en el penal de máxima seguridad. No está yendo a un penal común, que es San Pedro, en la ciudad de La Paz, está yendo a Chonchocoro, que es una cárcel de máxima seguridad. Ese ha sido el contexto en el que claro, tú me preguntabas en primer lugar si se daban o no las condiciones, si era la etapa procesal correcta. Bueno, sí, él tiene en este momento una medida cautelar que ha sido impuesta por un juez cautelar. Nosotros dudamos de la independencia y la imparcialidad de este juez y seguimos sosteniendo que en Bolivia no existe la garantía de justicia, no ha sido una decisión política. Sobre el delito que se le atribuye, y tú bien has mencionado también que el terrorismo es un delito que puede ser visto desde diferentes perspectivas, no es una tipología ambigua. Claro. Yo quisiera leerte, Lucía, el artículo 133 en Bolivia del Código Penal. Establece lo siguiente: el que cometiere hechos punibles, o sea, cualquier hecho, ¿no es cierto?, que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud pública y atentare contra la seguridad de los medios de transporte, hasta ahora es un tipo bastante difuso, claro, la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad de los jefes de Estado extranjero o de otras autoridades que son internacionalmente protegidas en razón de sus cargos, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, u obligar a un gobierno nacional o extranjero u organización internacional a realizar un acto de abstenerse de hacerlo, subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente. Este es el caso principal, ¿no? Ajá. Deponer al gobierno elegido constitucionalmente, ¿no? Será sancionado con presidio de 15 a 20 años sin perjuicio de la pena que le corresponde si cometiere tales hechos punibles. Entonces, Lucía, la acusación principal
a Fernando Camacho es haber participado en un llamado golpe de Estado, ¿no? Este es el caso golpe de Estado 1. Y recordemos que Evo Morales precisamente fue depuesto de sus funciones como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a partir de una acusación de fraude electoral. Esta es la perspectiva de la oposición. Esta es la perspectiva de la Organización de Estados Americanos y es la perspectiva de entidades internacionales como la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Y existe otra perspectiva política que dice que no ha habido fraude electoral, sino que ha habido un golpe de Estado encubierto. ¿Por qué? Porque se supone que Evo Morales ya no podía continuar por un tercer mandato en la presidencia y él quiso cambiar la constitución y desobedeció un mandato directo del pueblo que se había expresado en referéndum, disponiendo que no debería haber una tercera reelección. Evo Morales desobedece. Se descubren intervenciones en el proceso electoral. También tenemos aquí lo que se llama el poder electoral, el órgano electoral, que es el que garantiza la transparencia en las elecciones, ¿no? Que también obviamente está influido por el poder político. Ahora, si te das cuenta de lo que hablo, es muy subjetivo decir claro, porque, el orden interno. Pero además lo relevante, para el caso golpe de Estado 1, además, es que no se ha zanjado judicialmente qué fue lo que pasó en el 2019. Hay, como usted señala, organismos internacionales diversos, la OEA, la Unión Europea y otros, y además se suma el mismo pueblo bolivariano en un plebiscito señalando que no se puede cambiar la Constitución para que Evo Morales esté en un tercer mandato. Sin embargo, Evo Morales va a un tercer mandato, finalmente termina dimitiendo, lo que da de alguna forma la razón a quienes señalaban que esto era o parte de un fraude o parte de acciones que vulneraban la Constitución. Sin embargo, se sigue estableciendo que lo que hubo fue un golpe de Estado por parte de un lado político, como usted decía, como una visión política, pero es porque la justicia boliviana tampoco y el mundo político ha acordado definitivamente que fue lo que pasó. En ese contexto, entonces, que se puede tener a quienes promovieron que Evo Morales no pudiera seguir con el mandato, a quienes promovieron que efectivamente Evo Morales no pudiera continuar con una presidencia como él establecía. Quiero, en una situación que es muy compleja, que por supuesto tiene tintes de cuestionamiento por parte de juristas como usted y del mundo político respecto de cómo se está procediendo con los opositores del gobierno, quiero mencionar que el Comité Pro Santa Cruz ha señalado en un documento que ha emitido ayer que le exige al Poder Judicial que no se preste más al manoseo político y haga respetar la independencia de los poderes, condición esencial de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho. Y con esto quiero terminar. Estamos hablando con Marco Valdivieso, académico constitucionalista, ex magistrado decano del Tribunal Constitucional, ex asesor de la Asamblea Constituyente de Bolivia, que también en esta entrevista nos ha dicho en repetidas ocasiones que el Poder Judicial está cooptado por los poderes políticos. ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿De qué manera es posible establecer pruebas, más allá de lo que usted señala que podrían ser subjetividades, de que efectivamente el Poder Judicial ya no está operando de forma independiente? Bueno, Lucía, no es el primer caso y no es la primera vez que nosotros los bolivianos vemos este tipo de resoluciones. El 21 de febrero nosotros fuimos a un referéndum y ahí el pueblo decidió negarle a Evo Morales la reelección. Y hubo una decisión, Lucía, lamentablemente, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que debe ser el guardián de la Constitución. Y en esa sentencia constitucional los magistrados, los guardianes de la Constitución, cambiaron, desoyeron la opinión del pueblo boliviano, la opinión directa y vinculante del referéndum y garantizaron a Evo Morales el derecho humano a ser reelegido, ¿no? Eso fue consultado por Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente no se puede desoír a un pueblo. El principio de soberanía popular, la voz del pueblo es la voz definitiva, es la autoridad definitiva dentro de un Estado. El gobierno es un servidor del pueblo. Pero, para que te des cuenta, Lucía,
El propio Tribunal Constitucional, el guardián de la Constitución, emitió una sentencia constitucional posibilitando la tercera reelección de Evo Morales. Entonces, que iba en contra de la propia Constitución boliviana. Esa es una clarísima muestra en contra de la propia Constitución. Tienes razón. Esa es una clarísima muestra, un indicador de lo mal que anda el sistema de justicia en Bolivia. Pero tenemos, Lucía, para cerrar, si me permites, los juristas y ciudadanos independientes en Bolivia estamos promoviendo otros referéndum para modificar la Constitución y garantizar la independencia del órgano judicial y del sistema de justicia en Bolivia, ¿no? Por cierto, lo que hemos hecho en esta entrevista se debe aclarar, no es una apología del gobernador de Santa Cruz, sino es un análisis jurídico académico de lo que está aconteciendo en Bolivia. Lo que le ha pasado al gobernador, una persona con mucho poder económico y mucho poder político, es anticonstitucional, se han vulnerado los derechos y garantías del debido proceso legal a esta persona que tiene muchas posibilidades para ejercer su defensa. Entonces, esto nos muestra que los ciudadanos bolivianos estamos pues a merced del poder político. En este momento no existe una garantía de justicia en Bolivia. Cualquier persona que se oponga a las medidas o políticas del gobierno puede ser lamentablemente sujeto de amenazas, persecución, ya no por dictaduras, por paramilitares, como se acostumbraba en esas épocas, sino ahora los que persiguen y amenazan los derechos de los ciudadanos son los fiscales y los jueces que están al servicio del poder político y no al servicio del pueblo boliviano en este momento. Muchas gracias por esta conversación. Como usted decía, Marco Valdivieso, nosotros sabemos, y esto la ciencia también lo ha tratado de despejar, no existen miradas que sean puramente técnicas, sino tener una visión también de la vida, de lo que se espera de la política, de lo que se espera en este caso de la justicia. Y por supuesto, en este contexto, la conversación tiene que ver con que da lo mismo. En este caso estamos hablando de esto a propósito de Camacho, pero puede ser cualquier otro ciudadano que esté expuesto, y eso es lo que usted nos ha querido manifestar, a estos tribunales de justicia que están actuando, o tribunales constitucionales que están actuando, cambiando, tergiversando y permitiendo que la Constitución se vaya adaptando a los intereses de un poder político en particular. Muchas gracias, académico constitucionalista, ex magistrado decano del Tribunal Constitucional, ex asesor de la Asamblea Constituyente de Bolivia, asesor además en materia constitucional, de derechos humanos y pueblos indígenas, entre otros cargos, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews, explicándonos lo que está pasando en Bolivia. Una difícil situación que por supuesto tensa más los conflictos sociales que ya se han iniciado, en particular entre Santa Cruz, el pueblo de Santa Cruz, y el resto del oficialismo, ¿no es cierto? Pero que, como usted bien comenta, involucra a todos los ciudadanos y las ciudadanas de Bolivia. Que esté muy bien y que pase de todas maneras unas buenas fiestas de fin de año. Pues es otro tema, la injusticia genera este tipo de violencia, Lucía. Es grato estar en este programa tan visto en Latinoamérica y bueno, un saludo a todos los hermanos latinoamericanos. Muchas gracias, que esté muy bien.